Escuchá esta canción de 1939 compuesta e interpretada por un empleado de una discográfica sudafricana que era el encargado de empaquetar los discos. Por si no la reconociste, es la primera versión, la original, de The Lion Sleeps Tonight. Melodía muy famosa, entre otras cosas por haber sido parte de la película El Rey León. Pero la historia de la canción es larga y bastante compleja. Esa primera versión, la original, fue compuesta por Solomon Linda, un músico sudafricano que, como dije antes, era empleado de una discográfica llamada Gallo Records. En la empresa estaba encargado de empaquetar los discos, pero en sus tiempos libres hacía música junto a su grupo The Evening Birds. Y junto a ellos grabó esta canción, cuyo idioma original es el Zulu. Y el título de la canción es Mbube, que significa león y que es la palabra que canta el coro que hace la base para la melodía. 12 años más tarde esta grabación llegó a manos del músico estadounidense Pete Seeger, que cambió esa palabra que no llegaba a entender por otra sin significado alguno. Y entonces junto a su banda The Weavers grabó Winmowe en el año 1951. Y 10 años más tarde, en 1961, el grupo estadounidense The Tokens grabó una versión con un nuevo texto en inglés llamada The Lion Sleeps Tonight. Pero de Solomon Linda, el compositor original de la melodía, nadie hablaba. Él había compuesto esa canción 22 años antes y no había recibido absolutamente nada por todas las ventas que su música estaba generando. Para ese entonces, mientras The Lion Sleeps Tonight era uno de los éxitos más grandes de Estados Unidos en 1961, su compositor vivía sus últimos meses de vida en la pobreza en su Sudáfrica natal. Murió en septiembre de 1962 sin ningún tipo de reconocimiento. Pero mientras tanto, la fama de su canción seguía creciendo. Había decenas de versiones de esta canción hechas por todo tipo de formaciones musicales a partir de aquella versión de The Tokens con la letra en inglés. Pero en 1993 empieza un juicio por plagio. Por supuesto, estarás pensando, tiene sentido, ¿no? Bueno, el juicio era contra George Wise, June Peretti y Luigi Creatore, que habían escrito el arreglo de The Lion Sleeps Tonight, la versión en inglés, la que habían grabado The Tokens, y quien los denunciaba era Folkway Music Publishers, la discográfica que tenía los derechos de Mbube en Estados Unidos. O sea, para Solomon Linda, nada. Y él era el compositor y había muerto en el 62 con alrededor de $10 en su cuenta bancaria y con sus 4 hijas viviendo en la pobreza en Sudáfrica, sabiendo que su papá había compuesto una canción que ellas escuchaban en un gramófono que tenían en su casa, sabiendo también que esa canción tenía alguna versión afuera del país. Orgullosas de eso, pero sin tener idea de que a la gente le pagaban por hacer canciones. Bueno, en el juicio del 93 nadie lo nombró a él. Un año más tarde, en 1994, el mundo entero conocía a estos personajes. The lion sleeps tonight in the jungle, the mighty jungle. Con la película y el musical del Rey León y con las diferentes versiones y grabaciones que se hicieron a partir de la fama que alcanzó la canción a mediados de los 90, los dueños de los derechos de la canción vieron cómo se facturaban millones de dólares. Alguien tenía que hacer algo. En el año 2000, la revista Rolling Stone contrata al periodista sudafricano Ryan Malan para escribir un artículo acerca de este caso. En busca de hacer justicia a la memoria de Solomon Linda, Malan hace una profunda investigación del caso y publica el artículo. Pero en un momento, después de eso, se pregunta: ¿a dónde habrá ido toda la plata? Y ahí es cuando va a visitar a las herederas del compositor de la canción original, que todavía vivían en la pobreza y que lo recibieron como la primera persona blanca que las había ido a visitar en toda su vida. Y esto fue más de 60 años después de que su padre compusiera la canción que le llenó las cuentas bancarias a varios hombres blancos. Después de intentar de varias maneras, uno de los abogados de la familia Linda encuentra un modo concreto de llevar la denuncia directamente contra Disney. Esto fue en el año 2006 y ahí finalmente se llega a un acuerdo que haría justicia a la memoria de Solomon Linda y que cambiaría la vida de sus hijas. En muchos lugares donde uno lo lee, la historia termina ahí. Y eso hubiera sido un buen final al estilo Disney.
Pero no. Para empezar, una de las hijas de Linda había muerto de SIDA unos años antes, todavía en la misma situación de pobreza en la que había muerto su padre 4 décadas atrás. El acuerdo al que había llegado Disney era el de pagarle a las 3 hijas restantes una suma de dinero que, según las condiciones que ellos pusieron en el acuerdo, tenía que mantenerse en secreto de por vida. Y se lo tomaron tan en serio que esa suma de dinero fue puesta en un fideicomiso manejado por un grupo de expertos en el tema, y a las hijas de Linda no se les informó ni siquiera cuánta plata era la que les estaban pagando. Tampoco se les informó acerca de cuánto dinero de ahí se usó para pagarle a los profesionales que llevaron adelante el caso, y además todo este acuerdo vencía en el año 2017. Durante ese tiempo, cada tanto le fueron dando una suma de dinero a las 3 hermanas herederas de los derechos de Embube y sus variaciones, pero no fueron cantidades significativas. Y al día de hoy, el acuerdo ya venció en 2017. Casi al mismo tiempo que Disney anunció una nueva película del Rey León que estrenó en 2019 y que, por supuesto... La buena noticia, ahora Solomon Linda figura como coautor en los créditos de la canción. La mala noticia, los derechos de su composición técnicamente ya son de dominio público. Y el acuerdo entre Disney y las hijas del autor expiró. Así que aún hay, y por muchos años más habrá, mucha gente ganando grandes sumas de dinero por esta canción, pero la familia del autor no está entre esos afortunados. Mi nombre es Martín Aguilera y si te gusta la música, las historias interesantes como esta y el análisis musical, acordate de seguirme acá y en todas mis redes.